Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendice y Dios les ama. Saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, desde su iglesia El Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Por si no sabía que estamos en Acapulco, traje mi camisa para que no duden que estamos en Acapulco. Mi camisa hawaiana, ¿verdad? Bueno, el tema que vamos a ver hoy, hermanos, vamos a retomar después de 2 semanas que suspendimos con lo que estábamos viendo, estudiando las plagas. Hoy vamos a retomarlas. Hoy vamos a ver la que continúa. Y en este caso, el tema de hoy lleva por título Las tinieblas en Egipto, algo precisamente de lo que hablaba José al dar la bienvenida hoy. Y miren, algo muy curioso, y lo voy a comentar abiertamente. Me gustó que hablara de eso porque quiere decir que estuvo al pendiente en la semana de ver de qué íbamos a hablar y quiso dar la bienvenida agregando un poco sobre el tema del que se va a hablar. Eso es muy bueno y habla muy bien de José, te felicito. Así que bueno, las tinieblas en Egipto. Así que vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, en el libro de Éxodo. Los cristianos que traigan Biblia pueden abrirla en el libro de Éxodo. Y buscar, y los que no traigan, acá tenemos. Porque hay cristianos que se les olvidó la Biblia. Pues para eso son, tómala. Próximamente. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo y vamos a buscar el capítulo número 10, mis hermanos. Éxodo número 10, con este estudio que estamos desarrollando. Ya llegamos al capítulo 10, donde vamos a leer el pasaje que corresponde a la continuación de este estudio. Éxodo capítulo 10, y hoy vamos a leer los versículos del número 21 al 29. Cuando ya lo tengamos podemos decir amén. Bueno, Éxodo 10, del 21 al 29. Y dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo, y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo, los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además, nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios, tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, le respondió Moisés: jamás volveré a verte. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio que estamos a punto de empezar, Señor. Que esta palabra, Señor, hoy llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, como esta exhortación que tú nos das, Padre. Señor, danos la sabiduría para entender este mensaje y poder vivirlo también. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra bendita y poderosa. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Hermanos, en la medida que hemos ido avanzando en el estudio de estas señales que el Señor dio, para insistirle a Faraón que la exigencia que él tenía, y era que deja ir a mi pueblo
para que me sirva, ¿verdad? Hemos visto señales que se agrupan en ciclos de 3, ¿lo recuerdan? Es decir, hay una primera, una segunda y una tercera con la que se cierra un ciclo. Es una señal que reúne varias características que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Número 1, no hay un anuncio previo que viene una nueva desgracia para Egipto. La número 2, no hay una reiteración ante el faraón del pedido, deja ir a mi pueblo. Y número 3, no se establece el plazo de 24 horas que el Señor ha venido estableciendo en cada una de las señales para que el faraón tome una decisión, sino que cada tercer señal, simplemente sin previo aviso, sin advertencia, sin plazo, sin anuncio, sin reiteración de la exigencia, simplemente Dios le dice a Moisés, ejecuta tal o cual señal, nada más. Y la señal se produce. De cómo estamos hablando de grupos de 3 señales, significa que esas características las presenta la señal número 3, el número 6 y el número 9, porque son, les repito, grupos de 3. La que hemos leído ahorita, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? La 9, ¿sí? Esta es la 9. Es decir, que solamente falta una más, que es el número 10 y es el final, que es la señal de la muerte de los primogénitos egipcios. Les anticipo, ese tema, hermanos, esa plaga será dividida en 2 partes, ¿sí? por la enseñanza que trae. Así que estamos ahorita en la 9. Como es la 9, ¿qué quiere decir? Es el cierre del tercer ciclo, ¿sí? Y por lo tanto usted puede ver que es un relato corto que no presenta las cualidades o las características mencionadas, sino que de una vez, como dice el versículo 21, el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos para que todo Egipto se cubra de tinieblas. Tinieblas tan densas que se puedan palpar. A mí me dio risa porque cuando a veces me gustan mucho las imágenes que lanzan estas aplicaciones de IA, y de repente le pongo, quiero una imagen que represente esto y esto y esto y esto con las que hago la luz. Cuando yo le dije, quiero que represente las tinieblas que se vivieron en Egipto, entonces me dio una imagen, hermanos, que decía, así como dice el título, Axel, si lo puedes poner, decía, las tinieblas en Egipto así como están ahí, y no se veía nada. Y dije, no me gusta, o sea, pareciera que puse una imagen negra, pero realmente cuando le aumenté, se alcanzaban, hermanos, a ver ojitos por ahí. Entonces le dije, no, hazme la que se vea un poquito más clarita, y ya fue que me dio esa. Pero eso me dio a entender, dije, o sea, hasta las mismas inteligencias artificiales te dicen cómo pudo haber estado. Ahora, no sé si les ha pasado que a veces nosotros, hay días en que está tan oscuro, pero sales a la calle y te alumbra la luz de la luna, que te ayuda mucho, prácticamente es lo que te ilumina. Acá, hermanos, yo no sé cómo estaría la cosa, porque imagínense, no fue una noche, fueron 3 días. 3 días donde, imagínate, andar casi así porque no ves absolutamente nada, ¿sí? No había celulares para prender el celular, no había refri para la luz del refri, no había nada, era todo oscuro. Así que esto ha de haber sido algo medio complicado. Y el Señor le dice a Moisés que esta nueva señal consiste que habrá tinieblas sobre Egipto. Aquí no podemos pensar, porque muchos han sacado eso, que fue un eclipse solar. No podemos pensar, hermanos, por varias razones. Una, es que el versículo que hemos leído, el 21, dice claramente, tinieblas tan densas que se puedan palpar. ¿Sí? La expresión que ahí se utiliza, lo que significa es que las tinieblas iban a ser tan oscuras, tan penetrantes, que las personas que tendrían que caminar palpando, ¿sí? Como cuando tú te paras al baño en la madrugada y no hay luz y vas ahí y te golpeas con la esquina de la cama, que no se ve nada, algo así, hermanos. Así que tenías que palpar, y algunas veces en el Antiguo Testamento esa expresión de caminar palpando, ya la narración lo dice que los egipcios no se podían ver los unos a los otros.
Hermanos, yo creo que ni tú ni yo todavía hemos visto este tipo de oscuridad, porque quieras o no, cuando se nos va la luz, ya tenemos que la vela, que el celular, que la luz de la calle, algo. Pero aquí ha de ser, era algo tremendo que no se podían ver unos a otros, hermanos. Y eso nos da a nosotros la dimensión de la oscuridad que se está representando en este momento. Porque por muy oscura, hermanos, que sea la noche, por muy densa que sea la oscuridad, si dos personas se acercan lo suficiente, es posible que nos veamos, ¿sí? Pero en este caso iba a ser tal la dimensión de las tinieblas que dice que las personas no se podían ver unos a otros. Esas condiciones no se dan en un eclipse. ¿Alguien ha llegado a estar en un eclipse? Y nos vemos, ¿verdad? Pero aquí no se podían ver, porque la oscuridad de un eclipse más o menos es parecida a la de un atardecer, cuando se está metiendo el sol, más o menos así. Nunca llega a ser como una oscuridad, ni siquiera de una noche, menos una oscuridad tan densa como la que aquí se está describiendo. La otra razón, hermanos, que no pudo haber sido un eclipse, es la duración. Un eclipse de sol, que es lo que se le podría aproximar, dura muy poco tiempo, minutos, a veces ni 5 minutos dura un eclipse. Lo que es propiamente el ocultamiento total del sol. El proceso, dicen que en la historia uno de los más largos duró hasta 20 minutos. Pero lo que es el ocultamiento total del disco solar, así total, no pasa de 3 minutos. Pero aquí estamos hablando de que duró 3 días, hermanos. 3 días. Si los de no sé qué colonia hicieron una manifestación porque llevaban una noche sin luz, imagínense acá 3 días, ya estaban volviéndose locos. Ningún otro fenómeno natural que uno pueda tratar de encontrar con una explicación va a describir o va a suponer que era lo que estaba pasando. Como los mismos egipcios, los mismos magos que el faraón tenía, los mismos hechiceros del faraón ya se lo habían dicho con anterioridad, y ya lo vimos cuando dijeron, es que esta es la mano del Señor. Entonces, mis hermanos, esta señal de las tinieblas, de la oscuridad, la única explicación es que era la mano del Señor la que lo estaba haciendo. Ahora, hay otra cosa muy importante, y es que cuando este versículo 21, el Señor le dice a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas. Hermanos, en el hebreo es que haya tinieblas solamente, son 2 palabras. 2 palabras, y esas palabras significan exactamente lo que acabo de decir, que haya tinieblas. Haya tinieblas, 2 palabras, haya tinieblas. La Reina Valera, para los que tienen sus Biblias, es una traducción más literal, principalmente del hebreo. Usted puede ver que así lo traduce. El versículo 21, los que traen Reina Valera, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas. Ahora, lo interesante es esto, mis hermanos, que las palabras hebreas que ahí se utilizan para decir haya tinieblas es exactamente la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando el Señor dice que haya luz o haya expansión, es decir, que es la palabra que describe un acto creativo de Dios, algo que Dios está creando, tanto luz como tinieblas, ¿sí? Que haya. Así que ahora, en el Génesis lo que Dios hizo fue crear luz, cuando Él dijo, haya luz, y la luz fue. Pero ahora vemos que es lo contrario. Dios está diciendo que haya tinieblas. Por ello es que algunos la llaman a una acción de Dios como un acto anticreación, porque es Dios mismo anulando ahora un elemento de su creación, que en este caso es la luz, y que obviamente al eliminarla lo que ahora queda son tinieblas. Entonces es una acción de Dios, mis hermanos, por la cual Él está retirando un elemento de su creación, y en este caso lo está haciendo para castigo de los egipcios, ¿sí? Hay un elemento que he mencionado en varias ocasiones en las señales anteriores y lo hemos podido ver, sobre todo si usted no se ha perdido ninguno de estos estudios,
Dices, bueno, pastor, no he podido ir todos los domingos, pero el lunes ahí estoy en YouTube viendo la prédica. Ah, bueno, entonces, por lo menos no te los has perdido. Y es que hemos visto cómo ha existido una progresión en las señales. Las señales comenzaron por cuestiones que uno incluso podría decir, bueno, es que eso es inofensivo. Significativas, pero inofensivas, como por ejemplo las varas que se convirtieron en serpientes. ¿Lo recuerdan? Pero luego vemos cómo cada señal va tomando una dimensión cada vez más y más y más grave. Hay un momento en que se toca el reino vegetal, hay un momento en que se toca el reino animal, y vimos la plaga del granizo, que incluso por primera vez son alcanzados ya humanos. Entonces parecería que la plaga de los 3 días de oscuridad o de tinieblas pues no encaja en esa progresión que habíamos estado viendo, ¿verdad? Que se ha venido dando, porque uno diría, bueno, peor fue por ejemplo la señal anterior que vimos, que la langosta, ¿se acuerdan? Lo de las langostas, que devoró todo lo verde que había en Egipto. ¿Y qué es lo terrible de eso? Lo terrible es que dejó a Egipto sin producción agrícola ese año. Y ese era uno de los pilares económicos más grandes de Egipto. Los mismos miembros oficiales de la corte de Faraón se lo dijeron al Faraón: ¿no te has dado cuenta que Egipto está ya arruinado? Deja que se vaya ese hombre, deja que se vaya su pueblo. Es más, lo que perdemos reteniéndolos, perdemos más que dejándolos ir. Entonces uno diría, eso sí fue terrible, la señal de la langosta, pero uno diría, pero 3 días de tiniebla no nos afectan mucho. ¿Cuál es el problema? Porque uno diría, bueno, 3 días se pasan rápido. Así como la gente, que tiene un dicho que dice, bueno, una noche como sea, se pasa. Porque quizás por alguna razón va de visita, le tomó la tarde y dice, híjole, ya no alcanzamos a regresarnos, hay que quedarnos a dormir. Una noche se va rápido, Pero te dicen, sí te puedes quedar, pero pues no hay camas, te vas a quedar en el suelo. Dice, bueno, como sea, se pasa, no pasa nada, la noche pasa rápido. No es cómodo, pero es una noche, hay que aguantar. Así que muchos hasta lo ven como una aventura. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la gravedad? Sobre todo porque hemos visto que se ha venido produciendo una escalada en la gravedad, repito, de las señales. La de las tinieblas parece una señal blanda, que es en comparación con las otras, obviamente así parece, pero no es así. Les explico por qué. También es importante, hermanos, ver que en cada plaga Dios ha ido derrotando alguna deidad o algún dios de los egipcios. Él ha venido derrotando diferentes dioses, pero los egipcios tenían un dios principal. Y ese dios era el que ellos llamaban Atón. En algunos documentos egipcios, que como sabemos hay bastantes, también recibe el nombre de Re. Pero es el mismo Dios, es más común que el nombre de Atón. Atón era el Dios representado por el disco solar. ¿Sí? Así que este es el punto. Para los egipcios, Atón era el Dios que estaba sobre todos los dioses. Era el mayor Dios. Y fíjese qué curioso. En los jeroglíficos egipcios, cuando se referían a cualquier dios, ellos escribían la palabra Dios con minúsculas. Pero cuando se referían a Atón, se referían a él llamándolo Dios con mayúsculas, como tú y yo escribimos a nuestro Dios. Se lo comento a todos por si hay alguien por ahí que de repente en el Facebook ponga gracias a Dios con minúsculas. Está mal, es con mayúsculas, siempre, ¿vale? Yo sé que no soy maestro de ortografía, pero Dios es un Dios con mayúsculas, ¿amén? Así que cuando se referían a Atón, también ellos lo ponían con mayúsculas. Y hay documentos, hay poemas, hay papiros, porque en Egipto el papiro era el que se utilizaba, en donde se decía que Atón era el Dios que nunca podría ser derrotado por ningún Dios. Fíjense qué tremendo, porque él estaba arriba de todos los dioses. Y que no había un Dios más grande que el Dios Atón.
Y eso es comprensible, hermanos, porque no solo en la cultura egipcia, sino que en las culturas mundiales, siempre el sol llega a ser el Dios del cual las personas o los pueblos han visto el origen de la vida. Incluso los mismos aztecas. Hoy la playera de la selección mexicana, ¿qué trae aquí en medio? El sol azteca, ¿verdad? Así que siempre muchas culturas lo han visto así. Y eso es así. Sin sol, por ejemplo, no hay agricultura. Si no hay agricultura, no hay ganado. Si no hay agricultura ni ganado, no hay vida. El ser humano, hermanos, no puede ser, no puede existir, porque por eso es que al sol siempre muchas culturas le han dado el primer lugar. Y note, recuerde que el mismo faraón era considerado incluso un dios. ¿Recuerdan? Se le reconocía que Atón incluso estaba por encima de Faraón, considerado también otro dios. Entonces, note la importancia que para el pueblo egipcio tenía el sol. Para ellos era el Dios de Dios, hermanos, como para ellos es lo mismo que lo que es Dios para ti. Es todo, lo máximo. Así lo veían ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora cuando el Señor envía 3 días de tinieblas, este es el mensaje. Tremendo el mensaje que Dios les está mandando. El mensaje es que el Señor es el Señor de Israel, el Señor de los esclavos, el Señor del pueblo oprimido. Era un Dios tan poderoso que podía oscurecer a su mismísimo Dios a todo. Yo soy el Dios de dioses y ni Atón puede conmigo. Y ellos sabían, hermanos, que sin sol, que sin Atón no había vida. Por eso el relato, cuando uno lo lee, uno percibe no solamente la señal, que había tinieblas, que no hubo luz, pero también se percibe un ambiente tenebroso. Pero el ambiente tenebroso lo daba eso, es decir, la expectación del egipcio que sabía que el estar oscuro equivalía a la muerte. Dios había humillado ya, hermano, a todos los dioses egipcios, pequeños y grandes. Recuerde que ellos tenían un Dios que tenía cabeza de rana. Le explicamos cómo en su momento consideraban los insectos como una manera supersticiosa, por eso les envió señales de insectos. Pero ahora Dios se está metiendo con el mismo disco solar, el Dios Atón. Pero lo más tremendo es esto, hermanos, lo que dice el versículo 22. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Moisés, que nomás alza los brazos y todo se oscurece? No lo sabemos. ¿Cómo hizo para que Atón se apagara? Yo le diré ahorita, bájale aunque sean 3 rayitas porque está muy fuerte, ¿eh? Pero ¿cómo lo hizo? No lo sabemos, hermanos, pero para los egipcios fue terrible. Hermanos, sería igual que si hubiese algo que de repente a nosotros, es un ejemplo, nos demostrara que quizá el Dios en el que hemos creído no existe. ¿Cómo te sentirías? Tu fe se derrumbaría. Eso les pasó a los egipcios. ¿Sí? O que derrotaran a Jesús, por ejemplo, nos daría un shock. Eso le estaba pasando a los egipcios. ¿Sí? Así que es algo para que lo pongamos en el contexto, cómo nos sentiríamos nosotros si Jesús fuera derrotado, que el Espíritu Santo fuera derrotado, ¿verdad? Pero eso no es, claro, pero es una suposición, y para que nosotros veamos un contexto, cómo se sentían ellos, hermanos. Sería un golpe a nuestra fe, a nuestra visión de la vida, no solo presente, sino también futura. Hermano, pastor, entonces si me muero, ¿qué? Ya se acabó todo. Sería una conmoción tremenda, hermanos. Entonces, esto era lo que estaban viviendo los egipcios. Por eso es que las culturas mesoamericanas, que también el sol es para ellos el dios principal, usted sabe que cuando había eclipses era el momento cuando esas culturas ofrecían sacrificios humanos, porque ellos creían que en ese momento había una lucha entre el sol, el dios sol, y un dios maligno que lo estaba tratando de derrotar. Entonces, para que el Dios sobreviviera en la tierra, le ofrecían sacrificios, pero en abundancia, en lo que duraba el eclipse. Y eran sacrificios de todo tipo, obviamente principalmente humanos, para alimentar al Dios Sol.
Y cuando el eclipse finalmente pasaba, ellos se alegraban y decían, venció, le dimos el alimento suficiente, ganó. Pero aquí a todo quedó totalmente derrotado, hermano. De seguro quizás le ofrecieron sacrificios, de seguro se alarmaron, de seguro le ofrecieron incienso, si es que encontraron cómo encender el incienso, porque eran muy densas las tinieblas, la gente como ciegos, hermanos, andaban literalmente palpando por dónde está el camino. Aquí había algo, aquí no hay nada, no veían nada en 3 días. Solo cuando uno lo ve desde esa perspectiva, hermanos, comprende uno la gravedad de esta situación, de lo que el Señor en este momento está mandando. Y esta es que la señal más contundente que verdaderamente el Dios que estaba diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Este era un Dios grande, hermanos, verdaderamente grande y poderoso, más fuerte y mayor que el mayor de los dioses egipcios. Pero como si fuera poco, vea el versículo 23, durante ese tiempo, los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio porque tropezaban. Sin embargo, mis hermanos, en todos los hogares israelitas, dice, había luz. Hermanos, este es un fenómeno también inexplicable. Hermanos, porque hasta ahora hemos visto que las señales caían sobre todo Egipto, pero llegó el momento en que el Señor empezó a hacer una separación. Y lo mencionamos, que ahí es donde el Señor comienza a introducir la idea de santo, santidad, cuando hay una diferencia entre Egipto y su pueblo. ¿Sí? Cuando hay una diferencia. ¿Qué significa santo? Apartado. Eran un pueblo apartado. Hermano, tú eres un santo. Tú eres un apartado. Y la vida que lleva el pueblo que no tiene comunión con Cristo no puede ser una vida igual a la que tú llevas. Ellos estaban oscuros y el pueblo de Israel estaba con luz. Aunque el mundo esté oscuro, tu vida debe de tener luz. Debes de llevar luz. Debemos de ser, hermanos, diferentes a los demás. ¿Sí? Lo marca la Biblia desde los principios, el principio de los tiempos. Su pueblo siempre es diferente, es apartado, es santo, mis hermanos. ¿Sí? Así que hay una diferencia. Te dice que las plagas no llegaban a Gosén. Había granizo en Egipto, pero en Gosén no había. Había langostas en Egipto, pero en Gosén, que era donde vivía el pueblo de Israel, dicen que ni un perro movió ni la lengua. Pero note, hoy la oscuridad también ha llegado a Gosén. También en Gosén hoy hay tinieblas, pero dice que en todos los hogares, es decir, ¿a dónde? Adentro había luz. Hermano, en Acapulco puede estar oscuro, pero aquí adentro debe de haber siempre luz. Y es la luz de Cristo brillando en tu vida. Amén. Si uno dijera, o si la Escritura dijera, en Gosén había luz, uno pensaría, entonces quizá eran como nubes que no permitían que la luz entrara en Egipto. Pero como que había un hueco, ¿verdad? Por donde sí pasaba la luz para Gosén. Pero no, hermanos, ni en Gosén había luz. No había para nada, pero dentro de los hogares sí había luz. Hogares israelitas, ahí había luz. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y de dónde salía esa luz? ¿Era que a lo mejor encendían velas? No, porque eso lo hubieran podido hacer también los egipcios. ¿De dónde salía la luz? Yo no sé, y no tenemos, hermanos, la necesidad de saberlo, porque los milagros no son para explicarlos. Los milagros son para creerlos. ¿Cómo hizo Dios? No lo sé. Pero adentro de los hogares eran hogares de esclavos. Muy pobre la gente, pero ahí había luz. Dios ahora de Gosén ha pasado a la intimidad del hogar. Y eso se va a mantener en la siguiente señal. ¿Cuál es la siguiente señal? La muerte de los primogénitos.
donde el ángel de la muerte también llega a Gosén, pero no entra a los hogares donde la sangre ha sido aplicada, donde la sangre del cordero ha sido colocada en los postes y en el dintel de la puerta. Hermanos, Dios no está interesado en proteger Gosén, está interesado en proteger a su pueblo. Y en la siguiente señal, en la que les digo de los primogénitos, su pueblo que cree en él, porque ahí ya no es tanto si es o no se es israelita, ahí el punto es si creen para aplicar la sangre o no. Dios está siendo cada vez más claro en su revelación. La cosa fue tan terrible que vea la reacción de Faraón. Dice el versículo 24, entonces el Faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, de una vez vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, que fue el motivo del pleito anterior. ¿Recuerdan? Porque en la señal anterior el Faraón dijo, se pueden ir, pero dejen aquí a sus mujeres y sus hijos. ¿Y ahora qué dice? Llévenselos. Y Moisés dijo, no vamos a dejar nuestras familias, nos vamos a ir todos, desde el mayor hasta el menor. ¿Cómo no? Le dijo Faraón. Ya ves que no te conformas, y lo echó. Pero hoy, eso que primero le negó, hoy le está diciendo, vayan y rindan culto al Señor y llévense a sus hijos. Está accediendo, pero pone una limitante, hermanos. Dejen atrás sus rebaños y sus ganados. Es decir, sus rebaños y sus ganados se quedan. Hoy ya permitió que se lleven a su familia, pero no el rebaño, no el ganado, porque el pensamiento de Faraón es este, hermano. Si dejan su ganado, ellos volverán porque dejaron la fuente de su riqueza. Tendrán que volver. Y la otra opción era, bueno, si no vuelven, por lo menos me quedan los rebaños y el ganado, que era lo único que había sobrevivido de Egipto. Era el único ganado que estaba vivo, el de ellos. ¿Sí? Ahí recuperamos nuestra ganadería. Y esa era la razón pensada de Faraón. ¿Sí? Vea, cuando una persona, hermanos, tiene un corazón duro, se le puede estar derrumbando la tierra en la cual está de pie, le puede estar cayendo el techo en la cabeza, se le puede estar derrumbando todo alrededor, pero el que es necio se va a seguir resistiendo a Dios. Hermanos, hay gente que se puede estar muriendo de cáncer, hay gente que se puede estar divorciando, hay gente que se le puede estar muriendo el hijo, la mamá, el esposo, y aún así no ceden a rendirse su vida ante Cristo. Hay gente que no lo va a hacer y tú dices, ¿cómo puede ser posible si no lo va a hacer? No lo va a hacer. Tienen un ego tan grande, hermanos, que no se humillan ante el rey. Piensan que ellos solo pueden contra el mundo y no saben que no van a poder sin el Rey de Reyes. Así que, si es que ahí, hermanos, ese momento era para caer humillados. Ese momento es para tú y yo. En algún momento de nuestras vidas no pudimos y nos rendimos y nos humillamos y dijimos, Señor, tienes razón, no puedo sin ti. Nos humillamos, cedimos. Dijimos, está bien, tú ganas. Pero hay gente que no lo va a hacer. Y este era el momento en que Faraón debía haber dicho, me rindo, váyanse, llévate todo lo que quieras. Pero ya. ¿Sí? Verdaderamente, este es el Dios. Recuerde que todo esto es la respuesta del Señor a la pregunta que Faraón hizo. Porque la primera vez que Moisés se entrevista con Faraón, él le dice, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón, ¿qué dijo? ¿El Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quieres saber quién soy? Te lo voy a demostrar. Hermano, no cuestiones al Señor, porque te va a demostrar quién es. Y eso me preocupa. Más bien no te preocupes, ocúpate. ¿Sí? ¿Quién es ese? Dijo Faraón, que quiere darme órdenes. Y dijo, yo no sé quién es el Señor, pero no voy a dejar ir a este pueblo. Entonces le dice el Señor, ¿no sabes quién soy? Te lo voy a demostrar. Y se lo está demostrando, hermano. Se lo está demostrando, le está respondiendo con cada plaga quién es Él. Pero aquí le ha dado ya tantas respuestas que, como les digo,
es para caer humillados y no lo hace. La persona que tiene sensibilidad, hermano, no necesita garrotazos para entender. ¿Se acuerdan de Tomás? El apóstol Tomás. ¿Alguien lo recuerda? Quien no estuvo presente la primera vez que el Señor resucitó. Él se presentó a sus discípulos después de haber resucitado. Tomás no estuvo, pero cuando Tomás llega, los otros apóstoles, los discípulos le dijeron: el Señor resucitó, lo vimos, Jesús está vivo. Y Tomás les decía: ¿están seguros? Sí. ¿Y cómo va a ser que va a venir si no está muerto, si está muerto? No, Él resucitó. Y Tomás dijo: no puede ser. Hasta que llegó y dijo: yo no voy a creer si yo no pongo mi dedo en la herida de su mano. Si no pongo mi dedo, mi mano en la herida de un costado, yo no voy a creer. ¿Para qué dijo eso? ¿Qué pasó al día siguiente? Vuelve a aparecer el Señor y les dice lo mismo del día anterior: paz y gracia a ustedes. Y los discípulos dijeron amén. Solo Tomás estaba asombrado, se quedó mudo. Yo creo que Jesús le dijo: ven, Tomasito, ven, extiende tu mano. ¿Qué querías? Ponla, toca. Aquí está mi herida, aquí están mis manos, aquí están las señales de los clavos. Mete tu dedo, como dijiste, que solo así vas a creer. Mételo. ¿Y qué hizo Tomás? Tomás no dijo: no, Señor, ya te creo. No. A ver. O sea, lo está viendo y dice: a ver. ¿Sí? Voy a probar. De una vez se tiró al suelo y dijo: Dios mío, Señor mío, eres tú. Hermanos, eso es lo que hace una persona sensata. Se tiró al suelo. Eso es lo que hace la persona, como le decía, que de verdad tiene sensibilidad. Cuando dice: Señor, si es cierto, eres tú, eres tú. Tomás no tuvo necesidad que Dios lo agarrara a garrotazos. Ni siquiera quiso él ir a poner su mano. De una vez confesó y dijo: yo estaba equivocado, Señor, qué error el mío, pero tú eres el Señor, tú eres el Dios. Y el Señor le dijo: no seas un incrédulo, sé un creyente, porque me has visto, has creído. Dichosos aquellos que sin ver creyeron. ¿Cuántos de aquí han visto a Jesús en persona? ¿Y cuántos creen en Él? Dichoso aquel que sin ver creyó. Es decir, Tomás fue sensible. Fue sensible porque creyó de una manera fácil, podríamos decir. Pero Jesús dijo que habría otros que creerían mucho más fácil que Tomás. Porque para creer, tuvo que ver. ¿Verdad? Pero él dijo: son dichosos porque habrá otros. ¿A quién se refería el Señor con otros? A nosotros. Porque habrá otros que sin ver creerán. ¿Usted conoce a alguien que sin ver ha creído? Sí, ¿verdad? Y si no conoces a alguien, ve al que tienes a un lado y ahí está alguien que ha creído sin ver. Nosotros no vimos nada de eso. Eso fue hace 2000 años y del otro lado del planeta. Pero hemos creído. Hoy 4 personas allá en la playa le gritaron al mundo: ¡Ey! Yo no lo vi, pero creo. ¿Verdad? Sin ver han creído, hermanos. Y por eso el Señor dijo: dichosos, felices, porque no tuvimos necesidad. Y el Señor nos agarró a garrotazos, como dicen por ahí, como a Faraón, que le ha dado de lo lindo y no entiende. No, tú conoces a alguien que le ha pasado como a Faraón, que les han dado y no entiende. Y le pasan cosas y cosas y cosas y cosas y no entiende. Y dices: vamos a la iglesia. No. A mí Dios ni me ama. Mira cómo me ha tratado.
¿verdad? Y no entienden. Son faraones en sus propias familias también. Son faraones. Y todavía están poniéndole condiciones a Dios. Vaya, salgan, váyanse, vayan a servir a su Dios. Llévense a sus mujeres, llévense a sus niños, pero dejen el ganado. ¿Y quién es él? Y hoy la pregunta se invierte, ¿verdad? ¿Quién es Faraón para estarle diciendo a Dios lo que debe y lo que no debe hacer? ¿Quién es Faraón? Y como también ya lo he dicho varias veces y lo hemos visto en estas señales, a Dios no se le puede regatear, hermanos. Uno no puede decir, bueno, está bien, Señor, yo te entrego mi vida, pero del sábado y domingo, de lunes a viernes, déjame un pedacito para mí. ¿Verdad? No se le puede regatear. A Él no se le puede regatear. O nos rendimos totalmente, o Él va a seguir apretando el tornillo, hermanos. Tú decides. Hasta donde queramos, ¿eh? Entonces, como el faraón le dice a Moisés, dejen a los animales, Moisés le responde, versículo 25, vea que hoy Moisés tiene autoridad ya total. Ya no es aquel Moisés que lo vimos negociando al principio con Faraón y cediendo, suavizando la petición. Vea hoy al contrario, le dice Moisés, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. Nos vamos nosotros, nos llevamos nuestras mujeres, nos llevamos nuestros niños, nos llevamos todo el ganado, de manera que ni una pezuña quede en Egipto. No se va a hacer lo que tú digas, se va a hacer lo que Dios quiere. Hermanos, eso es autoridad. Eso es autoridad. Pero no solo eso, también nos vamos a llevar tus animales. Tú nos vas a dar para el sacrificio. Si no cedemos al llamado que el Señor nos está haciendo, hermanos, las exigencias van a ir aumentando. Aquí era eso, dejarlos ir, que se fueran los que les pertenecía a ellos, su rebaño, su ganado. Pero ahora Moisés ha dicho, y tendrás que darnos tú para el sacrificio. Si el faraón hubiera accedido, está bien, váyanse con su ganado y ofrezcan su sacrificio, ahí habría terminado todo. Pero como dijo que no, después ya ahora no solo tiene que darle, ahora tiene que darles de él para el sacrificio de ellos. Tendrá que darles el oro y toda la plata de Egipto. ¿Quién es el que perdió? Faraón. Por eso bien dice el profeta, en una lucha imaginaria del hombre contra Dios, el profeta pregunta, ¿qué armas van a presentar en esta batalla? ¿Cuál es la pistolita que vas a traer para enfrentarte a Dios? ¿Qué prefieres? ¿Navaja, machete o bazooka? Pero ¿cuál es la que funciona contra Dios? Ese es el problema, hermanos, de la dureza del corazón. Y se endurece todavía Faraón, dice el versículo 27. El Señor endureció el corazón del Faraón y este no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés, largo de aquí. O sea, pero no largo a la libertad, sino largo del palacio. Largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. Y dice estas palabras, el día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. ¿Y eso asustó a Moisés? De ninguna manera, hermanos. Versículo 29, le respondió Moisés, bien dicho, jamás volveré a verte. En realidad sí volvieron a verse, hermanos, pero la muerte ya había actuado, y no en Moisés, como el faraón lo dijo. Había actuado en Faraón, en los egipcios. Entonces noten, en su dureza el hombre puede decir cosas, hermanos, pero lo que dice muchas veces se revierte. Probablemente tú seas una persona a la cual el Señor ha estado llamándote de diferentes maneras, pero has cerrado el corazón. El Señor te dice, ven, sígueme. No, no lo voy a hacer. Y te enfermas. Al rato sanas, por misericordia del Señor te dice, ya te sané. Ven, no, ya te estás divorciando. Y al rato el Señor, ven, te voy a dar chance, te voy a arreglar tu matrimonio. Y al rato se te está muriendo un familiar. Ven, no. Y el Señor dice, ni modo, pues le voy a tener que subir el volumen porque no muy bien me escuchas. Y van a venir cosas más fuertes.
Y a veces yo me sorprendo porque hay gente que aguanta, de verdad, digo, ay Dios mío, ¿cómo aguanta? Mis respetos. Yo llegué como al 5, hay unos que ya van en el 12 y ahí están duros todavía. Y yo dije, no, ya aquí el 6 yo ya soy muy débil, ya no le busco más. Qué bueno el que viene al principio, ay, no le tiene que batallar tanto. Y la otra vez decía, ¿quién llegará a los pies de Cristo sin haber pasado nada? ¿Quién llegará? Yo creo que nadie. Pero todos tenemos un nivel de exigencia en cuestión de dificultades en la vida. Algunos a la primera llegamos, pero otros van, pasan cosas y es el karma, es el universo, es el horóscopo, es porque pasó debajo de una escalera, es porque se topó con un gato negro, es porque, no sé, el Feng Shui se puso un color que no tocaba hoy y le atribuyen todo lo malo que les pasa a todo eso, menos a las malas decisiones que ellos toman. Imagínense, menos a las malas decisiones que ellos toman. Todo el mundo tiene la culpa de sus problemas, menos ¿quién cree? Menos ellos. O sea, tú tienes la culpa que él lo corrió de trabajo, tú tienes la culpa que él se enfermó, tú tienes la culpa que se le murió la mamá, el hijo, el papá, el esposo, tú tienes la culpa que esté perdiendo dinero, tú tienes la culpa que no tenga ventas en su negocio, tú tienes la culpa que a todo el mundo le cae mal esa ovejita, ese angelito. Tú tienes la culpa, pero él no tiene, o ella no tiene culpa de nada. De nada. Es un ángel caído, no caído del cielo porque ellos son los demonios. ¿Ah? Pero hermanos, muchos han cerrado su corazón y han dicho, no, ya a una iglesia jamás voy a volver a ir. ¿Por qué? Porque una vez fui a una y una hermana me la aplicó. Yo no vuelvo a ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque una vez fui a una y un pastor, ¿para qué le cuento? Viera de ver lo que nos hizo. Y ya no voy a ir a una iglesia, ¿por qué? Porque ahí los hermanos no había amor. No había amor. Pero usted sí tenía mucho amor para ellos. Ah, no, ellos abundaban en amor para todos, menos ellos para mí. Y entonces toda la culpa es de toda la gente. Y yo me pregunto, ¿y Dios qué culpa tiene? Yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo te trato mal y te vas de la iglesia. Dios qué culpa tiene que yo tenga un corazón todavía negrito, amargado, enojado o que no te sepa dar amor. ¿Qué culpa tiene Dios de cómo soy yo? Porque te vas de la iglesia y te alejas de Dios. Si quieres, aléjate de mí, pero no de Dios. Y el problema es que Dios paga las consecuencias de nosotros los pecadores. No te alejes de Dios. Ahí donde va mi esposa, ahí donde va mi esposo, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque la han cambiado. Porque la han cambiado. Porque y no saben qué contestar. Porque ahí va y deja todo su dinero. Hazme la buena. Hazme la buena. Pero no, aquí no deja todo su dinero, te lo aseguro. O alguien puede decir, no tengo nada yo que ver con, yo no creo en Dios. Y hay personas, hermanos, que adoptan así una actitud muy cerrada, muy cerrada. Yo creo en Dios a mi manera. A tu manera. ¿Y quién te dice que eso está bien? ¿Quién te dice que eso es lo correcto? Vete a comer a un restaurante bien lujoso y empieza a comer así con las manos y embárrate toda la cara. No está mal, estás comiendo a tu manera. ¿Por qué te da pena? Ay, qué pena, mira cómo tengo la cara, tengo tomate acá en el cabello. No, no te preocupes, deja que la gente te vea. Tú estás comiendo a tu manera. Vente desnudo a la iglesia. Pastor, ¿cómo crees? Vienes a tu manera.
¿Qué te preocupan los hermanos que hablen, que te critiquen? Vienes a tu manera. Hermanos, no todas las cosas son a nuestra manera. ¿Quién te dijo que tú eres perfecto? Fallamos. Y hay que reconocer cuando estamos mal. Habla inglés a tu manera. ¿Para qué te pagas un maestro? Aguichu, aguiwiwichu. Pastor que dijo, no sé, pero es a mi manera. Es inglés a mi manera. Pastor, el hermano viene de Estados Unidos y no le entendió nada. Es que es a mi manera. No, contrátate un maestro de inglés y aprende correctamente. Creemos en Dios, hermanos, a nuestra manera. Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Lee la Biblia, estudia la Biblia y conoce realmente al Dios verdadero. No al Dios que te enseñaron, no al Dios que te dejaron por tradición, no al Dios que te dejaron por herencia, no al Dios que tú quieres creer a tu conveniencia, que solamente justificas todo lo malo que haces. Conoce al verdadero Dios. Y hay personas, hermanos, así de cerradas. Ellos mismos se acarrean sus males. Dios no está preocupado por eso. Dios tiene sus métodos. Es como les digo, es un tornillo que Dios va apretando, hermanos. Y tú vas a decidir hasta cuándo dejes de apretar. ¿Quieres más? Ahí te va. Y todavía la gente como Faraón se está hundiendo y dice, no, otro apretón, otra vuelta. ¿Sí? No, sigue apretando, hermano. Se puede llegar al aniquilamiento, que es lo que pasó en Egipto. Pero Dios seguirá siempre, hagas lo que hagas, sentado en su trono, y Él seguirá siendo rey. ¿Sí? Por ello, hermanos, seamos sabios, y cuanto antes seamos como Tomás. Digámosle, tú tienes la razón, Señor y Dios mío. Y si no como Tomás, aún como aquellos dichosos que sin ver creyeron, pero alcanzaron la misericordia del Señor. Así como aquellos que también hoy dijeron, yo me quiero bautizar, yo quiero gritarle al mundo que yo soy de Cristo. No lo conocí, no lo he tocado, no lo he visto, pero creo en Él, sé que está vivo. Y les preguntaba hoy antes de bautizarlos, les hice 3 preguntas. ¿Tú crees que Dios se hizo hombre y vino a la tierra en forma de Jesús? Me dijo, sí. La Biblia dice que Jesús murió. ¿Tú crees que Él resucitó al tercer día? Y me dijeron, sí. Y les hice una última, les dije, ¿tú crees que hoy Jesús está vivo? Y me dijeron, sí. Lo único que dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado, Señor. Señor, muchos de nosotros vivimos en las tinieblas muchos años. Muchos otros seguimos viviendo en las tinieblas. Y tú sabes, Señor, cuándo será que abramos los ojos y decidamos buscar. Señor, hoy, y yo los invito, hermanos, a que lo hagan, queremos pedirte en especial por aquellas personas que amamos y que todavía no han decidido buscar. Y cada uno de ustedes, hermanos, sabe a quién o por quién orar hoy. Por ese hermano, por ese hijo, por ese padre, por ese amigo que le has hablado y hablado de Cristo y sigue enfrascado en sus tormentas y con la necedad de no buscarlo. Y dile, Señor, hoy la pongo en tus manos, Padre. Señor, yo no tengo la capacidad de traerlo hacia ti, pero tú sí. Yo solamente permíteme, Señor, echar la semilla. Y lo demás, Padre, yo lo pongo en tus manos, Señor. Habla a su vida, habla a sus corazones, Señor, para reconocer que sin ti no somos nada, Señor. Para no seguir entercados, Señor, como Faraón, y pensar que con nuestras fuerzas podremos salir adelante, Señor. Ayúdalos, Padre, a reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Rey, que tú eres el Creador del universo, Señor. Y que tú tienes en tus manos, Señor, la solución a aquello que ellos no han podido encontrar. Señor, a ellos los pongo hoy en tus manos.
Te pido por ellos, Señor, y que me permitas algún día verlos llegar a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén.